un muy buen día, que Dios me lo bendiga. Vamos a abrir en este día nuestra Biblia en la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículos 20, y ahí nos saltamos al 27. Y dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. El 27 dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Sabemos que estamos hablando de los hijos de Dios, más que todo de los hijos originales de Dios. Hemos hablado muchas veces que la Biblia, verdad, es que dice que nosotros somos adoptados por Dios. Pero a medida de que vas buscando a Dios, te das cuenta que nosotros descendemos de Dios a través de Cristo Jesús, al vernos escogidos antes de la fundación del mundo. Ahora bien, hermano, ¿por qué preparé este tema de los hijos originales? Por lo que en el mundo se dice, por lo que la gente en el mundo habla, de que hoy en día muchos hombres quieren que tengamos su unción, y que nosotros queramos tener lo que ese hombre tiene, o sea, su unción. La Biblia no me habla de eso, hermano, porque sabemos que cuando hablamos de la unción, hablamos del eterno. Y el hombre en este mundo no es eterno. Más que todo está diciendo algo que no es bíblico. La Biblia no me habla de que nosotros tenemos que tener la unción del hombre. Y esto lo vamos a ver en el desarrollo de la predicación en estos momentos. Primeramente dice la Escritura, habla, cuando tú lees la carta de Juan, que comienza en el versículo 18, habla que muchos de estas personas salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, estas personas hablan y se van en contra de Cristo, y todo aquel que habla cosas que no son de Dios o no son de Cristo son anticristo, porque es antibíblico las cosas que ellos hacen. Mira, hermano, el hombre es un mortal, y Dios quiere que nosotros vivamos una vida inmortal. Y al ser el hombre mortal, tú vas a ser como él, porque el hombre no permanece como Dios permanece. Dios no es variable como el hombre es variable, porque por muy santos que nosotros nos creamos delante de los hombres, siempre vamos a caer, más que sea en nuestros pensamientos, pero caemos. Pero Dios no va a caer, jamás va a caer el Señor. Jamás va a caer el Señor. Perdón, hermano. Ahora, estos hombres, y hay gente que se cree todas estas cosas cuando predican ellos su palabra, no la de Dios. Cuando predican su evangelio, no el de Dios. Tienes que tener unción. Es más, se llaman padres espirituales. Entonces vamos a ver aquí qué Dios habla de esto, qué Dios piensa de esto. Hermano,
ya le digo que no es malo leer otros libros de cristianos, o tal vez hasta del mundo mismo. No es malo. Lo malo es que a veces te sacan de la comunión con Dios, porque llegas a pensar que lo que habla ese siervo de Dios es verdad, hermano. Había un hombre de Dios hace años, cuando yo recién entré al Evangelio, que dice que él veía al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo esperaba en su casa, o sea, el Espíritu Santo lo acompañaba a él a todo lugar, no hablaba de Dios. Yo digo, Señor, ¿será verdad lo que dice? Y hoy en día vemos a este hombre caído, que habla cosas incoherentes. A medida que yo fui creciendo en el Evangelio, pero entonces este señor es mentira. Escribió un libro de mentiras, hermano. Porque no es así. Es la imaginación de ellos. Lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Por eso cuando alguien me dice, es que yo veo la Biblia así, es que yo creo, no es lo que tú crees o como tú ves, sino lo que Dios dice, lo que te quiere decir Dios. Hermano, yo reconozco que hay mucha gente que a veces trabajan hasta 12, hasta 15 horas diarias y que son cristianos, hermano. Y que muchas veces estas personas no tienen tiempo para leer la Biblia porque llegan cansados. Y yo reconozco eso, hermano. ¿Por qué te digo? Porque me encontré una persona así. Y digo, tanto. Entonces, ¿qué pasa con estas personas así? Que aún ellos, amando a Dios, se dejan llevar por el hombre. Porque no tienen tiempo para buscar de Dios. Es decir, leyendo la Biblia, es que solamente buscar de Dios no es solamente ir a la iglesia, hermano, no solamente es orar. Primeramente es leer las Escrituras, obedecerle a Dios, someterte a Dios. No es como la gente nos los presentan. Si una unción tenemos que tener, es la unción de Dios, no la unción del hombre. Fíjate, cuando nosotros vamos a Salmos 33, en Salmos 33 habla acerca de la unción de 133, perdón. En el Salmo 133 habla de aquella unción que Dios está poniendo, hablando el rey David, en Aarón, y dice así: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como un oleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestidos, de su vestidura. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Está hablando de la unción. En el Antiguo Testamento, Dios ungía a los siervos de él, más que todo hasta los reyes, le hacía un derramamiento de aceite sobre su cabeza. Y es por eso que dice sobre el oleo. El oleo es unción. Es el aceite derramado encima de la cabeza de los que Dios había escogido. En Deuteronomio, en Éxodo 29, 7 dice así: y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza y la ungirás. O sea, está hablando que tiene que ungir a los sacerdotes. Y empezaba por la cabeza, hermano, para que llene por tu vestidura, que tiene que estar limpia, transparente. Y mira lo interesante de esto, que ahí dice que manda Dios vida eterna. Ahora, fíjate una cosa, ese aceite era preparado, hermano. Era preparado, y el cual Dios prohibió que se hiciera uno semejante a ese. Eso lo vemos en el capítulo 30, versículo 25. Dice: y harás de ello el aceite de la santa unción y de la unción superior y ungüento según el arte del perfumador, y será aceite de unción santa. Ahora el 32 dice: sobre la carne de hombre no será derramada,
ni harás otro semejante conforme a la composición. La composición santo es por lo santo y tendréis vosotros, lo tendréis vosotros. O sea, Dios dice, no harás otro. No harás otro aceite como ese. Ese será único. Yo no sé si hoy en día sepan cómo se prepara ese aceite, pero Dios lo prohibió, que solamente era para la unción de los sacerdotes, los siervos de Dios en el momento. Ahora, Dios manda su único Espíritu Santo, lo manda a nosotros. Y el Espíritu Santo se derrama por todos nosotros, en todos, desde que comienza en la cabeza, porque la cabeza es lo principal, porque la cabeza es lo primero que ve Dios, tus pensamientos, tu corazón, ve cómo verdaderamente está, para que después de esos pensamientos que están alineados con Dios, salga a la vista de los hombres naturales y tú te comportes conforme a tus pensamientos. No conforme a las cosas que el hombre te enseña. Entonces vemos una cosa, que la unción que tenemos que tener nosotros es la unción de Dios, no la unción de ningún hombre, porque si nosotros seguimos la unción del hombre, estamos tostados, hermano, estamos muertos. Tú te fijarás aquí en Juan, primera de Juan que estamos, ¿sí? Que empezamos la enseñanza. Dice en el versículo 25 lo siguiente. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es decir, eres ungido con el Espíritu Santo y te da vida eterna. Lo mismo que dice en Salmo 133:3. Porque en Él envía el Señor vida eterna y el hombre no te da vida eterna. Dios prohíbe totalmente que tú busques a un hombre para que incluso, hermano, han suplantado a Dios en sus tres etapas, se puede decir, como Padre, como Hijo y el Espíritu Santo. Porque ellos dicen que son los padres espirituales. Ya no es mi Dios, el increado. Ellos dicen que cubren iglesia, ya no es Cristo. Fíjate que porque suplantan a todos ellos. Y ahora también tienes que tener la unción de ellos. Ya no es el Espíritu Santo, ahora tienes que tener la unción de ellos. ¿Y sabe por qué se debe esto? Es porque la gente no lee Biblia, hermano. Y si lee Biblia no hay temor en su corazón. Solo se llenan de conocimiento de Dios y un conocimiento transversado que quiere que hablen las cosas, le prediquen las cosas conforme al corazón de ellos, conforme a sus pensamientos. Y qué pena, hermano, saber que muchas de estas personas que están buscando de Dios en vano se sacrifican tanto haciendo X y X cosas, hermano, cuando Dios no le está tomando en cuenta todo esfuerzo, todo sacrificio que están haciendo. Porque yo reconozco algo, hermano, que muchos de ellos se esfuerzan mucho por hacer la voluntad de Dios, pero es a la manera como el hombre se lo enseña o como ellos quieren. Unción es cuando el Señor te está ungiendo, te está consagrando a un oficio o a un servicio religioso. Un oficio que tienes que tener, un servicio que tú tienes que hacer. O sea, tú tienes que ser en el momento altar, sacrificio y ofrenda como siervo de Dios. Así es. En el plano natural, en el Antiguo Testamento presentaban a un sacerdote. Eres sacerdote también. Eres sacerdote, altar, sacrificio y ofrenda para Dios. Porque así te tienes que ver. Ese servicio, ese oficio tienes que generarlo, tienes que vivirlo. Eso te dice Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice que tenemos que ser sacrificios vivos primeramente y que nuestra vida tiene que ser un culto ante los ojos de los demás. Y un culto racional, razonable a las cosas de Dios, no a lo que el hombre te enseña. Eso te dice Romanos 12:1. No lo tengo aquí, pero tú sabes que Romanos 12:1 te está diciendo eso. Que es un
cuando vives de esa manera. O sea, no el culto solamente cuando vas a la iglesia, sino que tú tienes que tener un culto personal delante de Dios, de cómo te está viendo Dios. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es vuestro culto racional, no es cualquier culto. El culto empieza en ti mismo. El culto tú solo tienes que ir a buscar a la congregación cuando te vas a reunir con tus hermanos de la iglesia. El culto lo vives tú cada momento de tu vida. Y te dice sacrificio. Por eso tú eres, vuelvo y repito para que se te quede en la cabecita. Empiezas por ser sacerdote, conociendo el mundo de tinieblas y el mundo de luz. Es decir, conociendo al adversario y conociéndolo a Dios. No se puede parar cualquier persona, incluso en las congregaciones. Fuera de la congregación haciendo tu culto, tú haz tu culto. Párate como sacerdote de Dios en medio de la gente del mundo. Eso te está diciendo Dios. Porque no todos pueden ir a las congregaciones y predicar la verdad, porque es un lugar de enseñanza, donde se dirige a un pueblo santo, a un pueblo de sacerdotal, donde hay que preparar a ese pueblo para que mañana más tarde sea un sacrificio vivo y levante culto a Dios donde quiera que se encuentre. Segunda de Corintios, aparte de 2 de Corintios, también en Juan 14, 26, dice que Dios envía su Espíritu Santo. O sea, Cristo nos da su Espíritu, su Santo, para que nosotros por medio de Él conozcamos las cosas de Él y que nos enseñe las cosas que Él sabe. Eso dice Juan 14, 26. 1 Corintios 1, 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Vuelvo y te repito, el que nos unge es Dios. O sea, la unción que nosotros tenemos que tener es la de Dios. Cuando tú escuches en una iglesia, en una congregación, que yo te cubro, que tienes que tener mi unción, que yo soy tu padre espiritual, tú rechazas todo eso, eso no es de Dios. Y son gente, hermano, que yo no soy ni apóstol, hermano, y sé más que ellos. Sinceramente te lo digo, sé más que ellos. Y apuesto que a través de la enseñanza que yo te estoy dando, hasta tú vas a saber más que ellos. O que Dios te está dando a través de mí, tú vas a saber más que ellos. Porque Dios es el que enseña, el que te unge es Dios. Eso dice. Sigamos en primera de Juan. El que te enseña es Dios, no te enseña otro más, aunque el hombre esté parado ahí enseñándote, porque eres ungido de Dios. Él dice, porque la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas verdaderas, y no es mentira, según ellos os ha enseñado, permanecer en Él. O sea, Dios quiere en sí que nosotros permanezcamos en Él. Esto les hablo a los hermanos que están buscando de Dios. Que Dios pide que sin importar las circunstancias, que no pongamos como pretexto nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra desesperación. Porque vamos a buscar excusas como esto para no buscar de Dios. El diablo es tan astuto que nos engaña con todas estas cosas y permite incluso que muchos de los siervos de Dios que están buscando de Él les pasen a acontecimientos desagradables delante de los ojos de Dios. Y vemos así, hermano. Eres separado. O sea, dice, Dios te separa para un culto religioso. Ahora, tú dices, pero el evangelio no es religión. Pero cuando tú te vas a la carta de Santiago,
Santiago 1:27. Dice en el 26 empieza diciendo, si alguno se cree religioso, la religión pura y santa delante de Dios es esta, dice así en el 27. Visitar al huérfano, a las viudas necesitadas, a tu prójimo, visítalo. Y lo más importante de este versículo 27 dice, y mantenerse sin mancha del mundo. O sea, que no te manches, que no cojas cosas del mundo, puesto que las escrituras dicen que el mundo es enemigo de Dios. Tú no puedes escoger cosas del mundo para traerlos a la iglesia, porque la iglesia hoy en día está, Dios mío, que da esta pena al Señor. Le digo, pero es la iglesia. ¿Cómo se encuentra? Hoy en día el Señor le está diciendo, sal de ahí, pueblo mío, para que no reciba el mal que viene contra este mundo. La prueba que va a venir a este mundo, hoy en día le está diciendo, sal de ahí para que no seas partícipe de ella. Apocalipsis 18:4. Porque ahí en esas condiciones se encuentra la iglesia participando. Y yo le digo, Señor, pero ¿tú crees que a mí me van a hacer caso? Lo que yo se digo una cosa, es que a través de todas y cada una de las enseñanzas que se dan aquí, usted puede compartir esto. Porque yo no busco, mire hermano, yo no busco hacerme famoso ni conocido por el mundo, por lo que hablo. Porque ¿sabes por qué? Porque nada de esto, por muy famoso que yo sea en teología de Dios, nada de eso Dios va a tomar en cuenta si no lo obedezco, si no me someto a Él. Por eso a mí no me interesa, a mí me interesa es llevar la palabra de Dios. Hay una persona que me evita que incluso yo hable a las congregaciones, y ya le he demostrado que yo no estoy por quedarme predicando en su iglesia como pastor de su iglesia. Porque lo mío es ir de iglesia en iglesia, hermano, de predicar. Pero estoy llamado al mismo tiempo de levantar mi ministerio, o sea, la iglesia de Cristo. Y yo lo que le digo al Señor es lo siguiente: Señor, no quiero ser una más de las tantas que hay. Yo lo que le digo al Señor, yo quiero predicar la palabra como tú la traíste, como tú la enseñaste, como se la diste a los apóstoles, como la transmitió a los apóstoles en la primera iglesia que hubo, la iglesia primitiva, donde todos quieren ser como la iglesia primitiva, pero solamente en los milagros y el poder de Dios. En eso, pero en la unidad de la fe, en caminar unánime, no, hermano, porque no caminamos unánime. Es todo lo que le pido a Dios. Señor, yo te puedo fallar, le digo, sé que te puedo fallar porque soy un hombre. Porque no porque sé que te puedo fallar, te quiero fallar. Ayúdame a mantenerme firme. Y aunque te falle, no quiero fallarte en la palabra que estoy dando a tu pueblo. Porque no quiero que me vea por la calle y me diga, este ahora está en la calle, este está ahora en el mundo y nos enseñó una palabra que no era de Dios. Y mira, no quiero eso. A muchas personas les digo, mira, te estoy dando la palabra de Dios. Es así, es esta. Pero recuerda una cosa, que aunque mañana, más tarde, tú me veas en el mundo haciendo las cosas que Dios aborrece, toda palabra que yo te di no deja de ser verdad. Eso le digo a la gente cuando yo la veo. No va a dejar de ser verdad. Me podrás acusar de que ando en el mundo, que sí, pero no me vas a acusar de que te di una mentira, te prediqué una mentira, te di una verdad a media. Una religión sin manchas en el mundo no puedes participar.
Y todo es mancha en este mundo, hermano. Empieza por algo insignificante. A veces empieza por algo insignificante que nosotros, ay, eso nomás. Y por eso nomás. Porque Dios quiere un pan sin levadura. Nosotros somos la nueva masa, la cual no lleva levadura. Esa levadura se la llevó Cristo en la cruz. Porque Cristo representó los dos panes. Muchos dicen, no, es que Cristo fue el pan sin levadura. No, también fue el pan con levadura, le digo. Es que no alcanza. Y no es que me habla cualquier persona, hermano. Son ministros. Es que Cristo fue el pan con levadura y sin levadura. ¿Por qué con levadura? En el momento que Juan el Bautista lo está bautizando a Jesús y le pone la mano sobre su cabeza, le están transmitiendo los pecados, porque así se hacía en el Antiguo Testamento, hermano. Que ellos llevaban su corderito y el corderito lo cogía el sacerdote y le ponía la mano a la cabeza y le pasaba los pecados de aquel que llevaba el cordero. Lo mismo pasó con Jesús. Cuando Juan el Bautista le pone la mano a Jesús bautizando, le está pasando el pecado del mundo. Fue el pan con levadura para Dios. Por eso le dice Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mi hijo, estás llevando todo este pecado del mundo. A veces yo me preguntaba porque no entendía, porque no lo entendí de buenas a primeras tampoco. Ni andaba averiguando, sino que leyendo Biblia lo entendí. Y también porque me lo enseñaron. Porque la cosa no es que tú creas todo lo que yo te digo, sino que vayas a leer la Biblia. Porque a mí me enseñaban, pero yo iba a leer la Biblia. Padre, ¿por qué me has abandonado? Imagínate el padre diciendo, mi hijo, llevas todo ese pecado del presente, del pasado y del futuro, lo estás llevando. Todo lo estás cargando tú. Bueno, ¿y por qué el pan sin levadura? Porque nunca pecó. Nunca se halló culpa de él, por eso venció en la cruz. Por eso la muerte no lo pudo sostener, no hubo ahí evidencia de culpabilidad para que él esté muerto. Representó los dos panes. Y Dios quiere que nada del mundo cojas, hermano. Él quiere que te mantengas sin mancha el mundo, que no es fácil. No es fácil, hermano. Por eso te dice Romanos 1 que te ve como sacrificio vivo, agradables a Dios. Es el culto racional, el cual está viendo Él. Que todos los días te levantes y te crucifiques para este mundo. Tú no puedes dejar por ni siquiera un instante. El verdadero cristiano no deja ni siquiera un instante. Y se lo deja, bueno, abogado tenemos para que nos defienda. Cristo Jesús. Si no hace, con tal que te arrepientas, Dios va a ver tu corazón. Se arrepintió, es verdad. Levántalo. Levántalo, siendo parte del cuerpo de Cristo. Y es que no entendemos a veces, hermano. Mira, en Lucas 4:18 habla cuando Jesús dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para dar libertad a los cautivos, a los enfermos sanar, y en fin, todas cosas. ¿Qué significa? Mira, Jesús es el ungido. Jesús es el Cristo. El Cristo. Y tú eres un Cristo porque eres ungido. A veces nos llamamos cristianos y no sabemos ni por qué nos llamamos cristianos. Pues te llamas cristiano porque eres ungido. Pero vive esa cristiandad conforme Dios te la pide, conforme Dios te la muestra, conforme Dios te la enseña a través de la Escritura. Porque no puedes llevar, decirte o hacerte llamar cristiano como un nombre de identidad. Y no porque te identificas con Cristo. Porque Dios quiere que si te llamas cristiano, te identifiques con Él aquí en la tierra.
sabiendo que estás cargando la cruz de Cristo, sabiendo que eres un culto racional para Dios, sabiendo que eres un sacrificio vivo delante de los ojos de Dios. Eres un ungido también y no necesitas unción de ningún hombre. No podemos ser seguidores de hombre, hermano. Esa unción es la que nos hace santos, separados para Dios. Ay, hermano, fíjate, hermano, yo siempre digo, hay cristianos que no saben incluso que tienen que ser santos, hermano. Yo no sé qué predicaciones les enseñan en las iglesias, hermano. Porque me he encontrado, que tú no sabías que tenías que ser santo. Y no que son nuevos, tienen 3, 4 años, 5. Y no sabías que tenías que ser santo. Recordemos, atrio, lugar santo, ahí nos encontramos mucho. Pero Dios quiere que avances más, pues. Tu alma está en el lugar santo. Entonces Dios quiere que ahí te prepares en tu mente y en tu corazón. Porque tiene las escrituras marcadas en tu mente y en tu corazón, ahí en el lugar santo. ¿Para qué? Seas tratado ahí dentro de ese lugar santo para que sigas avanzando y no te quedes ahí. Porque no todos entran al otro lugar llamado el lugar santísimo. Aunque Dios haya derribado aquellos muros, aquella cortina, hermanos, no todos están entrando ahí. Es que la puerta está abierta, sí, pero no todos están entrando ahí, hermano. Porque el querer entrar ahí es como querer entrar al horno de fuego que entraron Sadrach, Mesach y Abednego. Porque si tú no estás preparado para entrar ahí, no vas a entrar. Tú vas a sentir que te quema y vas a salir. Vas a salir. Entonces eres santo, te encuentras en el lugar santo, pero Dios quiere que entres al lugar santísimo. En el lugar santo podrás vivir una vida de espiritualidad. Pero Dios no quiere que vivas una vida de espiritualidad, quiere que vivas una vida santa. Es decir, que tu espíritu también sea santo como Él te envía el Espíritu Santo. Mandándote de Él su Espíritu Santo para que tengas toda información acerca del Padre. Fíjate, no te niega nada. Dios prácticamente te da la totalidad de Él, porque el Espíritu es el que conoce todo, es el que sabe todo de nosotros. Eso dice las Escrituras, hermano. No lo digo yo. Eso tú lo vas a encontrar en Primera de Corintios 2, vamos a leer hasta el 16, hermano, para que tú entiendas. Vamos a leer del 9 al 16. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, cosas grandes y ocultas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y no es que el buen carro, tu buena casa, tu mansión, tu jet, tu buena piscina. No. Cosas grandes y ocultas. Porque lo demás, hasta el mundo lo tiene. Pero esas cosas grandes y ocultas son las que Dios te va a enseñar. Te va a enseñar y te va a decir de dónde tú vienes. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu originalidad? ¿Cuál es tu verdadero origen? ¿Cómo empieza siendo adoptado pero termina siendo un original? Cosas grandes y ocultas que Dios te quiere enseñar, no precisamente lo que muchos dicen. Casa, carro, tus hijos son buenos abogados. No. Es que conozcas de dónde vienes, de dónde procedes. ¿Quién eres efectivamente? Y esto dice, no para cualquiera, sino para los que aman a Dios. Es decir, si tú no amas a Dios, no vas a saber nada de esto.
Y es más, cuando tú me escuches hablar, vas a decir, uy, ese está loco. Si a nosotros nos dicen loco, ese está re loco. ¿Cómo te van a enseñar cosas? Yo no entiendo eso. Yo no sé. ¿Sabes por qué? Porque no amas a Dios. Porque no tienes el principio de la ley de Dios. Porque lo primero que hay en la ley de Dios es que tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu cuerpo. Tienes que amarlo a Dios. Si tú no amas a Dios, siempre vas a andar perdido, hermano. Siempre vas a andar perdido. Hay gente que dice que sabe de Dios, que conoce de Dios y todo esto. Y a veces me toca decirle, tú crees que Dios nos escucha. A muchas personas le digo, ¿tú crees que no Dios escucha? Sí, ¿por qué te portas así? ¿No ves que lo que está haciendo Dios lo está viendo? ¿No ves que lo que estás hablando Dios lo está escuchando? Y eso está mal. Ellos dicen amar a Dios, usted no ama a Dios. Porque si usted amara a Dios, usted no hiciera ni hablara, ni dijera palabras obscenas, sucias de su boca. Porque hay personas que insultan, tienen una facilidad para insultar. Y a esas personas tú les dices, ¿usted cree que Dios le escucha así? ¿Y por qué insultas si sabes que Dios te está escuchando? ¿Por qué lo haces? Ellos piensan que solamente yo hablo por mí, que no los quiero escuchar. Sí, hablo por mí también porque me molesta, hermano, me fastidia. Pero más hablo por Dios. Porque fíjate, cuando tú te vas a la carta de Pedro, Pedro habla acerca de Lot, que era atormentado no solo con lo que veía. Porque esa ciudad, ese país, esa ciudad, esos sectores estaban corrompidos, no solo con lo que veía, sino con lo que oía. Y hoy en día hoy las obscenidades están que dan plata, muchos enriqueciéndose con las obscenidades, con las malas palabras, con las malas expresiones que le han hecho canciones, hermano. Y el mundo y la gente y la juventud está contenta y ve eso normal. Claro, lo ven normal porque son del mundo, hermano. En pocas palabras, son hijos del diablo. Y si alguien está dudando de eso, que me lo pregunte a mí, le voy a demostrar que son hijos del diablo. Porque si estás disfrutando de esa canción, ya hemos hablado que las canciones de hoy en día ya no sirven para ir y darle una serenata a tu novia, a tu mamá. ¿Qué van a servir esas canciones para eso, hermano? Son obscenas, son sucias, son mal habladas. Y todo eso el mundo lo ve normal. Cuando uno está en contra de eso, te dice que estás loco. Y vemos ahí, dice ahí, pero Dios dice, ahora el 10 dice, pero Dios no le reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿A quién le revela esto? A los que le aman. No a cualquiera. Fíjate que al que no ama a Dios, ni aunque yo se lo esté diciendo, lo va a entender. Y aunque lo entienda, no lo va a obedecer. No se va a someter. ¿Sabes por qué? Porque no ama a Dios. Esto es así de fácil y sencillo. Aquí no es cuestión de no amas a Dios y se acabó, hermano. No es tu primer amor. El 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Dice que el espíritu que nosotros tenemos individualmente, toda persona, es el que nos conoce, que somos, ¿quiénes somos? Viene a ser como nuestra conciencia, hermano. Está en lo más oculto, ahí está. Ese espíritu te conoce. El espíritu de nosotros conoce las cosas más oscuras que tengamos, así como la de luz también, que tengamos. Y muchas veces de esas ni las sabemos, porque el espíritu está durmiendo muchas veces. Pero dice que así como el espíritu de nosotros conoce las cosas de nosotros, los secretos de nosotros, así mismo el espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo conoce
amándolo a Dios, obedeciéndonos, sometiéndonos. Y tú dirás, ¿tú sabes de Dios? Yo sé, pero no tanto como debo de saber. Porque yo no estoy aquí para que tú seas como yo. Yo quiero que seas tú mejor que yo y que seas como mi Cristo amado. Siendo nosotros imitadores de Cristo, Dios pide que tú también seas imitador de Cristo. Que luches por una vida de imitación hacia Cristo. Que no tengas la palabra o la palabra de cristiano como un nombre de identidad, sino de buen testimonio, de un buen vivir. Que la gente empiece a ver a Cristo en ti. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjate. Te da para que sepas lo que Dios te ha dado. Pero ¿por qué muchas veces no sabemos nada? Porque todavía le coqueteamos al mundo. Muchos están buscando de Dios, es verdad, hermano. ¿Ah? Son como personas o mujeres comprometidas ya, pero le están coqueteando al vecino o a la vecina, sabiendo que están comprometidos. Están casados o casadas, están coqueteando al vecino o a la vecina. Entonces difícilmente se va a manifestar Dios ahí. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí el hombre te dice, estás loco. Mira estos loquitos lo que están hablando. El hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, el hombre que no obedece a Dios, no entiende las cosas de las cosas de Dios, lo que es del Espíritu, porque todas esas cosas se entienden de lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? O sea, del Espíritu de Dios al Espíritu tuyo. Por eso debemos caminar en el Espíritu. Dios nos manda que nosotros caminemos en el Espíritu, sometidos a Dios en tu Espíritu. Que ese espíritu viva la santidad que tiene que vivir. Porque no es cuestión de vivir solamente una vida espiritual. Muchos se jactan de ser muy espirituales, pero no son santos. Y así hay muchos. Estos anticristos, que son espirituales, nada más espirituales, hermano. Y que ellos mueven y ordenan hasta los ángeles. Que creen que los ángeles son sus empleados, que tienen que atenderlos a ellos y cuidarle las cosas materiales de ellos incluso. Como que el Cristo murió por cuidarle sus joyas, su carro, su casa. Cristo murió por el hombre, por ti, por mí. No murió por nada material aquí en la tierra, hermano. Tú dirás, ¿por qué hablas eso? Porque he escuchado gente que cree que Dios, que los ángeles son empleados de ellos. Y que le dan órdenes a los ángeles para que le cuiden. Porque dice que no se les tiene que perder. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde dice la Escritura eso, hermano? Y qué pena ver estas iglesias rellenas. No se lo llenan, sino rellenas, rebosan, hermano. De escuchar palabras incoherentes. Una verdad transversada, una mentira tras otra. Y tú contento. Y muchos ministros que saben de todas estas cosas, siempre echándole la culpa a los otros ministros, a los falsos ministros, a los falsos apóstoles, a los falsos pastores. Le echan, no les digo si ellos también tienen la culpa. ¿Por qué le echan lo mismo nomás a los pastores? No, si ellos tienen la culpa también, porque ellos no leen Biblia, ellos no aman a Dios lo suficiente para poder entender las cosas, porque no han entendido que el primer amor es para Dios. Cuando amas primeramente a Dios, Él se va a encargar de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tus hijos, de tu amigo, hasta de tu trabajo, si es posible. Se va a encargar de Él. ¿Por qué? Porque lo has puesto en primer lugar a Él. Y no lo has puesto a tus hijos. El 15 dice, en cuanto el espiritual juzga, cuando uno es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjate, aquí es claro y te dice, tienes que tener la mente de Cristo. ¿Sí? Tienes que el Espíritu de Cristo vivir en ti, porque ese es el que te lleva a aclamar a Abba Padre, viviendo en el Espíritu. Tienes que tenerlo. Todas estas cosas, hermano, muchas de estas cosas no te enseñan en el seminario de teología, hermano. Esto te tiene que enseñar tu maestro, tu pastor, si es posible tu evangelista, si lo tienes ahí, tu profeta. Pero esto te enseñan los ministros de Dios, tienen que enseñarte todo eso, hermano. Pero ¿por qué pasa esto? Por la división que hay hoy en día. No sabemos mucho qué es tener la mente de Cristo. No sabemos mucho de lo que es ser la nueva criatura, hermano. Porque ellos te presentan a un Cristo humanitario, hermano. Es que Cristo era humano, es que Cristo... Por ahí ha salido una serie de un Cristo, no sé qué, que dice que es bien humano. Hermano, si Cristo te predicaba de la humanidad, estaba mal, hermano. Porque Cristo te dice que tienes que amar a tu enemigo. Cristo te dice que el primer amor tiene que ser Él. Tú no puedes amar más a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu familia, más que a Cristo o más que a Dios. Eso no es de humano, hermano. Que tienes que amar a tu enemigo, eso no es de humano, hermano. A tu enemigo, tú sabes que humanamente tú lo quieres atacar, tú lo quieres hacer daño. Cristo no te vino a enseñar humanidad. Cristo, a pesar de vivir en un cuerpo humano, no vivió en la humanidad Él. Él vivió lo sobrenatural. Le enseñó a su cuerpo a vivir lo sobrenatural. Le enseñó a su carne a someterse a Él. Es que no han entendido, hermano, el hombre es natural, tú no eres natural, tú eres sobrenatural. Y si te llama hombre, es por el hecho de que vienes de los hombres. Jesucristo, hombre, porque vivió como hombre, pero no se dejó dominar por la carne, ni por la sangre del mundo, ni nada de eso. No vas a heredar el reino de los cielos, porque la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. El hombre no hereda el reino de los cielos, sino la nueva criatura en Cristo Jesús. El hombre natural no va a entender que tienes que vivir crucificado toda tu vida, hermano. Que a todos tienes que estarle diciendo no, y no, y no, y te va a decir, bueno, ¿y este? ¿Qué le pasa a este? El Espíritu Santo es el medio todo eficiente para capacitar a los creyentes para el conocimiento de la verdad. Eso es lo que te dice Juan 14:26. Es el que te capacita para el conocimiento de la verdad. Aún las palabras oídas, si te las has olvidado de lo que Cristo te enseñó, Él te la va a recordar. Yo estando en el mundo, hermano, yo había leído toda la Biblia. Una Biblia católica. Me acuerdo perfectamente. Yo no sé si el Espíritu Santo estaba conmigo o no estaba conmigo, pero te digo una cosa. Yo daba respuestas que yo no sabía. Yo se lo pregunto, Señor, ¿ya estaba el Espíritu ahí? ¿O eras tú que me enseñabas directamente? Y le daba respuesta a la gente. Lo que sí me acuerdo es que había leído toda la Biblia. Eso sí. Y me preguntaban y le daba respuesta. Y le preguntaban y le daba respuesta. A los cristianos de ese tiempo, de hace más de 22 años, me preguntaban algo o los corregía a ellos. Les decía, eso está mal. La Biblia no me enseña eso. Cristianos. Uno que no era cristiano prácticamente, corrigiendo. Era como un padre siendo corregido por el hijo. Que muchos no lo aceptan. Despertemos, hermano. En el 3, 6 y 8 dice lo siguiente, aquí mismo 1 Corintios, del 6 al 8 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento
lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí te está diciendo que de acuerdo como tú trabajas, estamos hablando de los apóstoles, 2 apóstoles que están ahí. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y Dios va a dar recompensa a cada uno. ¿Y cómo puede ser que Dios va a recompensar? Y para ellos que venga Pablo y te diga, tienes que tener mi unción. Pablo no le dijo a nadie, tienes que tener mi unción. Pablo no le dijo a nadie, yo soy tu padre espiritual. Pablo no le dijo a nadie que él cubría las iglesias. No sé de dónde sacan todas estas cosas, hermanos. Y el hombre que se la cree toda. Vas a recibir tu recompensa. Como la recibió su corona cuando decía Pablo, cuando ya se le llegaba el último tiempo, el último momento de su vida aquí en la tierra, dice, pero mi corona está lista. Ya Dios me la tiene preparada. Así dice Pablo. Por eso yo llego a decir que Pablo alcanzó la perfección estando aquí, en esta tierra. Estaba tan seguro. Pero muchos andan por ahí estando seguros de que se van a ir y van a despertar en la presencia de Dios. Hermano, muchos están seguros de eso. Y se van a encontrar con la sorpresa que le dice Cristo. ¿Quién eres? ¿De dónde saliste tú? No, si te conozco. Apártate de mí. Si te conozco es que hiciste maldad. ¿Cómo vas a decirle a la gente que tenía que tener tu unción? ¿Cómo le vas a decir a la gente que tú cubrías a la iglesia? Eso es maldad. ¿Cómo le vas a decir a la gente que tú eras el Padre espiritual cuando Dios es el Padre de los espíritus? Apártate de mí, hacedor de maldad. Porque privaste a muchos de mis hijos de venir a mi presencia, de hacer mi voluntad. Así te va a decir Cristo. Porque todo muere. Por eso digo, es como el católico en el mundo. Todo el mundo muere y todos van a brazos de Dios, hermano. Hasta la droga, el criminal, todos van al brazo de Dios. Allá lo recibo. Hasta, hermano, cuando recién entré al evangelio, me encontré una señora, una hermana cristiana, que el sobrino era pillo, hermano. Y ella dice que sí, y lo mataron, le dieron uno solamente, al contado murió, le dieron en la cabeza, ni tiempo de decir ay. Y resulta que cuando ella estaba, no, dice, pero se puede descansar. ¿Para qué le digo? Se puede descansar, ¿por qué? Porque yo he orado por él. ¿Qué le digo, Señor? Usted está equivocada, hermana. Él no se puede descansar en paz. Así si él no recibió a Cristo, no se sometió a Cristo, no obedeció a Cristo. Si míralo al rico de Lázaro, siendo descendiente de Abraham, ¿a dónde fue a parar, hermano? Y así me imagino que era bueno para el pueblo, ayudaba, era como el otro hombre rico que se le acerca y le dice a Jesús, maestro, bueno, me imagino que era así, pero que hacía fiesta y todos lo tenían como bueno. Y el otro solamente por tener codicia, porque el amor de él era el dinero, porque su Dios era el dinero. Chao, goodbye, me voy. Yo no voy a regalar mis cosas y me voy a quedar sin nada. Que difícilmente traerá un rico en el reino de los cielos. Porque difícilmente va a dejar todo. Ahora, esto es lo que hacemos nosotros, hermano. Muchos de nosotros regamos, los otros siembran, pero asegúrate y pídele a Dios que te dé el crecimiento para que llegues a tener la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Cristo te ama, yo también te amo, busca de Dios. Amén.